¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Bienvenidos a nuestra tercera ponencia. Hoy escucharemos y aprenderemos de Jorge Arroyo. Jorge Arroyo tiene estudios en pedagogía, bachiller en la Universidad Católica del Perú, estudios de maestría en la misma universidad, ha laborado en educación básica regular y básica alternativa no escolarizada, ha enseñado en educación superior en diferentes institutos. Actualmente trabaja en el Instituto Superior Pedagógico Privado San Juan Bosco y es miembro activo del Instituto San Martiniano del Perú. Él nos planteará su problemática de por qué y para qué estudiar historia. Nos mostrará por qué razón se debe tomar mayor importancia al estudio de la historia en nuestro país. También por qué el Estado ha dejado de lado o ha restado importancia a la enseñanza de la historia del Perú y cuáles serán las alternativas de solución frente a esta problemática. Acompáñame a verlo. Muy buenas noches a los participantes de este congreso, primer Congreso Internacional Desafíos de la Educación Peruana para el Mundo. Mi nombre es Jorge Arroyo González, soy profesor de carrera. Esta noche yo quisiera compartir con ustedes, dada la naturaleza de este congreso, ¿no?, un problema que aqueja a la sociedad peruana. Y ese problema es la llamada falta de identidad histórica o nacional. Y esto es un problema en gran medida porque las instituciones educativas o los llamados colegios han dejado de enseñar la historia de nuestro país como un curso. Actualmente es un componente de un área que es conocida como el área de ciencias sociales. Entonces, al ser parte de un componente, ¿no? O sea, vale decir, es un elemento más dentro de un grupo o de un área, se ha perdido no solo las horas de enseñanza, ¿no?, sino temas que permiten la formación de la identidad histórica o la identificación con el pasado. Además del desarrollo de la habilidad entre otros, de poder también desarrollar la interpretación histórica, ¿no?, de determinados sucesos que nos permiten, entre otros, desplegar la competencia denominada del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, este es el problema que, o desafío que afrenta la educación peruana hoy en día, ¿no? Entonces, esta situación genera de una manera u otra eh, numerosas desventajas, como pueden ser la falta de competitividad en el mundo, ¿no?, que como bien sabemos es un mundo cada vez más globalizado, ¿no? La pérdida de identidad acarrea problemas como la ausencia de la valoración de nuestra propia historia, de nuestras costumbres, el folclore o lo que llamamos el patrimonio cultural en su conjunto. Entonces, este impacto es a nivel nacional, ¿no?, puesto que la enseñanza de la historia de un país es el relato, la construcción de la identidad de todos los miembros de la nación y parte del propio Estado es el conductor de este relato. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que nos vemos afectados, ¿no?, con esta falta de identidad nacional porque es el propio Estado quien no ha tenido la eficacia suficiente como para poder tener la capacidad de desarrollar una adecuada enseñanza de lo que es la historia. Por lo tanto, la historia genera el desarrollo del pensamiento crítico y ese pensamiento crítico permite la identidad nacional. Entonces, esto para mí es un problema porque he presenciado esta realidad durante las poco más de 2 décadas que tengo como profesor en los niveles ya mencionados, ¿no? He visto muchas veces ya como profesor universitario o de educación superior, me refiero al pedagógico donde trabajo actualmente, en que los alumnos y alumnas no conocen, ¿no?, cosas básicas de la historia de nuestro país, no se identifican con
restos arqueológicos o patrimonio cultural del interior del país. Entonces, esto vendría a reforzar la idea que yo tengo de que como no se enseña historia del Perú y también la geografía de nuestro país, entonces tenemos esta situación completamente problemática. Entonces, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que he preparado para esta noche, el cual es parte como de esta situación que estoy explicando, y he denominado a esta presentación, porque de nada vale describir un problema, ¿no? Si no tenemos soluciones, ¿no? Puntos de partida que nos permitan solucionar problemas, ¿no? En pocas palabras, lo que pretendo hacer con esta presentación no solamente es quedarnos en el problema, ¿no? Explicar cuál es el desafío, sino también desde la pedagogía, desde la educación, qué es lo que se puede hacer para revertir la situación en la cual nos estamos enfrentando. Porque, como comentaba hace un momento, esto es parte ya no solamente de una cuestión del Perú, ¿no? Sino es una cuestión que nos afecta porque estamos inmersos dentro de la llamada aldea global, ¿no? En estos tiempos del Internet, en estos tiempos de globalización, en estos tiempos en que todo es más rápido, ¿no? Pero también es más compacto o más unido. Entonces, eh, como les digo, he denominado esta presentación ¿Por qué y para qué aprender historia del Perú? ¿No? Bien, ahora los que son, y como este Congreso Internacional está también cuenta con la presencia de colegas, de educadores, de profesoras, profesores de distintos niveles, ¿no? Es necesario explicar algo que es propio del área, ¿no? De ciencias sociales. Es algo que el alumno tiene que terminar la escuela, ¿no? Construyendo interpretaciones históricas, ¿no? Vale decir, es la competencia, lo que se espera que el alumno logre cumplir o desarrollar. Entonces, el estudiante, ¿no? Cuando hablamos de qué significa la competencia de que el estudiante construya interpretaciones históricas, ¿no? Nos estamos refiriendo a que él debe sustentar una posición crítica, ¿no? Sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el presente y a sus desafíos, como puede ser algo que hoy en día nos agobia y que lo vemos constantemente, ¿no? Que es la corrupción. Que los estudiantes puedan entender no solamente por qué es un problema, sino los desafíos que significa ser una sociedad que acepta la corrupción. Entonces, para poder construir esta interpretación histórica, lo que se espera es que él utilice y analice distintas fuentes, ¿no? No solamente el libro de texto que el Estado pueda brindar o el colegio particular pueda ofrecer, sino que él tiene que manejar, ellos tienen que manejar distintas fuentes, ¿no? Entonces, esto le va a permitir comprender cambios temporales y explicar, que para mí es lo más importante, las múltiples causas del por qué somos una sociedad que tolera la corrupción, ¿no? Y las consecuencias de de esa tolerancia a la corrupción. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque podríamos poner otro problema que puede ser la falta de educación. Entonces, los estudiantes al final terminarán explicando cuáles son las razones por las cuales no tenemos una educación de calidad, ¿no? Y cuál es la consecuencia de no tenerla. Entonces, para ello, para que ellos puedan entender el presente y sus desafíos, deben entender el tiempo de lo que ha sucedido, ¿no? Ponerse en el contexto de lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Los personajes, ¿no? Y las propias fuentes de esa época, ¿no? Entonces, este es un trabajo en donde vemos la importancia que tiene la enseñanza de la historia, de poder comprender el pasado de esta manera. Ahora, también supone que los estudiantes logren
asimilar esta competencia de construir interpretaciones históricas, ¿no? Que ellos se reconozcan a sí mismos como sujetos históricos, ¿no? Que son protagonistas de procesos históricos y como tales, ¿no? Son producto del pasado, ¿no? Vale decir, lo que ellos ahora tienen, ¿no? Estas libertades que tienen, el hecho de poder ir a un centro comercial, de poder ver las películas de estreno al mismo tiempo que en los Estados Unidos, o escuchar la música que se escucha en Europa, ¿no? Porque estamos hablando de la cultura occidental, ¿no? De la cual somos seres, o no solamente eso, ¿no? Sino también la música coreana o japonesa o los dibujos eh, y series y demás cosas que nos brinda la modernidad. Bueno, ellos tienen que entender que eso que tienen hoy en día, ¿no? Es producto de algo que ha ocurrido tiempo atrás. Alguien hizo algo en el pasado, o un grupo de personas, o sucedió algo en el pasado que ha permitido que ellos gocen de estas capacidades, de estos beneficios, ¿no? Y que al gozar de ellos, estos beneficios entonces están en la capacidad de construir el futuro, ¿no? Porque tienen cosas que la generación previa tal vez no las tuvo. Entonces, eso es lo que se espera de un estudiante de educación básica regular, ¿no? Que construya estas competencias o esta competencia de interpretación histórica, ¿no? Entendiendo el pasado, comprendiendo el presente y sus desafíos, ¿no? Y dándose cuenta de que él también es parte de esa aventura llamada la enseñanza o el aprendizaje de la historia, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos interpretaciones históricas? ¿No? No es otra cosa que el análisis y el estudio de situaciones y hechos ocurridos en el pasado, teniendo como punto de partida la ciencia de la historia, ¿no? Ella es la que nos va a ayudar a analizar y estudiar lo que ha ocurrido, pero ya no estudiamos como antes al sujeto, a la persona, al personaje, ¿no? A Francisco Bolognesi, a Tupac Amaru, a Micaela Bastidas, ¿no? A Tomás Atita Condemaita. No, ahora estudiamos el suceso, ¿no? Entonces, frente a ese suceso histórico, que puede ser, por ejemplo, el terrorismo de la década del 80, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en la década de los 70, ¿no? O la persecución al partido aprista en la década del 50, ¿no? Frente a ese suceso histórico es necesario que los estudiantes superen la dicotomía de esto está bien y esto está mal, ¿no? O sea, que no sea una respuesta, que la interpretación que ellos tengan, no sea una respuesta de decir, ah, sí, esto estuvo mal, no, sí, eso estuvo bien, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que superar, ¿no? Entonces, hay que entender al problema histórico, y eso significa que hay que plantear una situación en donde los estudiantes puedan trabajar con distintas causas, no preguntas que tengan una respuesta evidente o elemental, ¿no? Entonces, de esta manera, el estudiante, cuando va más allá de lo evidente, ¿no? Va más allá de lo básico, entonces él está construyendo su propia explicación, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? A la mano derecha tenemos, dice, ¿no? Hay una pregunta. Dice lo siguiente: ¿cuándo se produjo la guerra con Chile? Entonces, esta pregunta no nos ayuda a entender el problema histórico. ¿Por qué razón? Porque simplemente estamos diciendo una fecha, ¿no? El 5 de abril de 1879, ¿no? Con la declaración de la guerra por parte de Chile, ¿no? En cambio, cuando preguntamos cuáles fueron las razones de la derrota de la guerra con Chile, entonces ahí van a surgir diversos factores. Yo he puesto solo dos por una cuestión de espacio, ¿no? La falta de unidad nacional o la debilidad del Estado peruano, y podría decir la corrupción de la sociedad política de la época, y podría enumerar muchas otras razones más. Pero aquí estamos viendo la gran diferencia que hay entre eh, entender el problema histórico y simplemente saber un dato, ¿no? Entonces, preguntas como cuáles fueron o por qué se produjo o qué factores son las que nos ayudan a entender los problemas que tenemos que en los que tenemos que situar a los estudiantes, ¿no? Entonces, Jorge Basadre, en uno de sus últimos libros, ¿no? O la revisión de uno de sus libros primarios, ¿no? Y que 40 y pico años después lo revisó, ¿no? Que es Perú, problema y posibilidad. Él plantea esta pregunta, ¿no?
¿Para qué el conocimiento y la enseñanza de la historia, ¿no? Se pregunta la nueva educación, dice Basadre en este libro llamado Perú, Problema y Posibilidad, ¿no? Entonces, yo he encontrado una respuesta, ¿no?, en otro libro que es respondida por otro historiador, Manuel Burga, y él nos da 4 razones por las cuales los peruanos, ¿no?, eh, podríamos aprender historia, conocer la historia, por las cuales se tendría que enseñar la historia, ¿no? Entonces, la primera, apreciarnos mejor a nosotros mismos, ¿no? Vale decir, si yo no me aprecio como peruano, ¿no? Si no me siento identificado como peruano, entonces es muy difícil de que yo en un mundo globalizado, ¿no?, me reconozca como tal y dé a entender cuáles son mis costumbres, voy a perder las mismas, no voy a recordar cuál es mi origen, ¿no? Entonces, estas cosas no nos permiten, ¿no?, llegar a apreciarnos mejor a nosotros mismos, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, ¿no? Cuando un griego o un romano, ¿no?, un europeo, se le habla del tiempo pasado, se sienten pues orgullosos, ¿no?, de lo que es su cultura antigua, ¿no? Entonces, los peruanos solamente hablamos de Machu Picchu, ¿no?, de los incas, pero ¿y qué de los moches, qué de los tiahuanacos, de los paracas y demás sociedades que vivieron en nuestro territorio, ¿no? E incluso mismo, ¿no?, nos avergonzamos del tiempo virreinal, ¿no?, cuando lo que podríamos hacer es también decir, bueno, aquí hubo una cultura que se desarrolló en las universidades, como por ejemplo en San Marcos, ¿no? Eh, y todo esto suma a esta apreciación de nosotros mismos, ¿no? Otra razón es para conocer mejor el presente, ¿no? Es algo que es bastante básico, ya lo he aludido hace unos minutos atrás, por una razón de objetividad, ¿no? Pareciera que la sociedad peruana no tiene la capacidad de ser objetiva, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? De que tomamos las cosas de una manera muy enfática, ¿no?, bordeando con el fanatismo, y no somos capaces de brindar razones del por qué condenamos o alabamos a tal o cual suceso o personaje de nuestra historia. Y finalmente, la historia nos permite criticar el pasado, y criticar no es decir solamente lo negativo, criticar también implica brindar eh, soluciones que nos permitan superar el pasado, la parte amarga, la parte negativa, ¿no? Y esto construye nuestra memoria nacional, ¿no? Entonces, la historia nos ayuda en ambos casos, ¿no?, a ver cuáles son las cosas positivas que han habido, traerlas al presente, ¿no?, y así de esa manera construir nuestra memoria. Eh, Ahora, como estamos en un congreso de educadores, vuelvo y repito, de distintos niveles, ¿no?, es importante recordar, ¿ya?, de que toda competencia es progresiva, vale decir, vamos a ir logrando las cosas con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica, no? ¿Qué implica que toda competencia es progresiva, no? Que hay que o existe una diferenciación de la enseñanza de la historia en los distintos niveles, ¿no?, de la educación básica regular, ¿no? Vale decir, en primaria y en secundaria. Por ejemplo, los alumnos de primera necesitan desarrollar sus capacidades conceptuales por medio de actividades, ¿no? Entonces, a la mano derecha, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Palacio de Gobierno, ¿no? Un dibujo de Palacio de Gobierno donde los chicos no les puede decir, bueno, colorea Palacio de Gobierno, ¿no? Y por el otro lado tenemos el poder ejecutivo, ¿no? Palacio de Gobierno representa el poder ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que dependiendo del nivel en donde estemos, podemos jugar con esta dicotomía, ¿no?, de menos abstracción, ¿no?, y más concreción, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? De que, por ejemplo, los niños de primaria no podemos hablarle, los poderes del Estado son tres, ¿no?, ejecutivo, legislativo, judicial, porque no lo van a entender. Pero si les damos un dibujo, entonces ellos van a saber que el Palacio de Gobierno representa el poder ejecutivo. Entonces, vuelvo y repito, ¿no?, es importante entender esa diferenciación que hay en la enseñanza de la historia, ¿no?,
en los distintos niveles que componen la educación peruana. Entonces, uno de los problemas, como ya he mencionado, ¿no?, es la falta de lectura, o por un lado ese es un problema y por otro es la comprensión lectora. Entonces, las pruebas PISA, ¿no?, que son pruebas que están entre la comprensión lectora, las ciencias naturales y el pensamiento lógico, ¿no?, que es una prueba ejecutada por la OCDE, ¿no?, por este grupo de los países desarrollados, ¿no?, terminan midiendo estas pruebas el rendimiento que los sistemas escolares, ¿no?, han desarrollado en lectura, ciencias y matemáticas. Entonces, el propósito de estas pruebas es evaluar el sistema educativo de los países participantes y no a sus alumnos, a fin de proponer mejoras, ¿no? ¿En qué tiene que mejorar el sistema educativo peruano? Las pruebas se realizan desde el año 2000, ¿no?, con una frecuencia de cada 3 años, y los alumnos que cuentan con 15 años son los alumnos que son, pues, evaluados, ¿no? Entonces, ¿cómo le ha ido al Perú en las pruebas PISA con respecto a lo que estamos enfocándonos, ¿no?, que es la comprensión lectora? Nuestra primera participación fue en el año 2000, ¿no?, y quedamos en el puesto 41 de 41 países en comprensión lectora, ¿no? Ahora, el Perú no volvió a participar hasta el año 2015, donde quedamos en el puesto 63 de 70 participantes, ¿no? Y luego, en el 2018, que ha sido la última vez que se ha aplicado la prueba, ¿no?, este año tocaba, pero ya sabemos, pues, que la pandemia no ha permitido, ¿no?, el Perú está en el puesto 64, ¿no?, de 78 países participantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Vemos que hay una grave situación, un grave problema con respecto a la comprensión lectora, ¿no? Y algunos de ustedes tal vez puedan preguntarse, ¿pero qué tiene que ver la comprensión lectora con la enseñanza de la historia? Y ahí es a donde quiero apuntar como una posible solución al, a la situación que tenemos, ¿no?, de falta de identidad nacional, de pérdida de identificación con nuestro folclore, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. En mi experiencia, yo me he podido percatar que la lectura es un recurso para poder aprender historia, ¿no? La lectura es básicamente, ¿no? Y no estoy hablando de la lectura de textos escolares, porque esto ya es difícilmente, ¿no? Existen textos escolares especializados en historia del Perú. Los que tenemos son estos textos llamados, pues, de historia, geografía, economía, ciencias sociales, ¿no?, donde hay poco contenido, ¿no? Entonces, la lectura puede sernos útiles como un viaje al pasado, ¿no? Por eso se le conoce a la lectura como la máquina del tiempo. Ciertos libros, ¿no?, o ciertos textos presentan ilustraciones, ¿no? Y estos suman como un recurso porque alimentan y estimulan la imaginación de los pequeños lectores. O sea, vale decir, la lectura de textos históricos pueden servir tanto en primaria como en secundaria. Y por otro lado, ¿no?, la lectura también es un recurso porque plantea ejercicios para el desarrollo de capacidades y destrezas, ¿no? Pero sin comprensión de lo que se lee, ¿no?, de muy poco sirven los planes lectores o los de promoción de la lectura o incluso las bibliotecas escolares o virtuales, porque el alumno no está entendiendo lo que lee, ¿no? Entonces, debemos asegurarnos, ¿no?, de que el alumno realmente a la hora de leer comprenda lo que lea, ¿no? Y por eso es el plan lector resulta tan importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un plan lector? Por un lado, el desarrollo de una conciencia crítica y selectiva en relación con las lecturas, ¿no? Vale decir que los lectores lo que están haciendo, ¿no?, se supone que tienen que desarrollar su conciencia crítica, ir más allá, como ya habíamos comentado hace unos momentos, ¿no?, ir más allá de esto está bien, esto está mal, ¿no? Va a empezar a ser selectivo. Esto sí está bien, esta lectura sí es interesante, sí es sugestiva, sí tiene un contenido, aquí hay valores, ¿no?, que vendría a ser el otro objetivo, ¿no? Reflexión sobre los valores y actitudes que encierran los libros, ¿no? Entonces, estos son los objetivos, vuelvo y repito, que nos pueden ayudar a
introducir a nuestros estudiantes, a los alumnos, en el mundo de la lectura para el aprendizaje de la historia del Perú. ¿No? Entonces, termino con esta selección de textos, ¿no? Por ejemplo, para los más pequeños, ¿no? Los grados de inicial, o perdón, de primaria, ¿no? Los primeros grados de segundo, tercero, ¿no? Hasta cuarto de primaria, ¿no? Resultan bastante útiles, ¿no? Libros cortos con dibujos, ¿no? Como por ejemplo la historia de San Martín el Libertador, ¿no? Un libro para segundo grado de primaria, ¿no? Luego tenemos ya una lectura de pronto un poco más avanzada con cuentos como los de Ribeiro o las tradiciones peruanas que, como podemos ver, ¿no? Son ilustradas, ¿no? Aquí tenemos una selección hecha por Ricardo González Vigil, ¿no? De tradiciones peruanas que tienen que ver con crimen y espanto, ¿no? Entonces, como a los chicos les gustan estos misterios, ¿no? Historias que dan miedo, ¿no? Podemos sugerir por ahí la tradición de la misa negra, ¿no? Entre otras. Luego tenemos cómics, ¿no? Como por ejemplo del historiador Carlos Rojas Feria, ¿no? Donde él trabaja a personajes de la guerra con Chile, ¿no? Bolognesi, ¿no? El Leonidas de Arica, o los conocidos dibujos de Juan Acevedo, ¿no? Un cuento de César Vallejo tan famoso como es Paco Yunque, ¿no? Entonces vemos que en este tipo de materiales lo que prima son las imágenes, ¿no? Y eso les gusta más y lo trabajan mejor y lo asimilan de la misma forma los niños de primaria. Y en secundaria, ¿no? Ya podemos seleccionar y, ¿por qué no? Exigir que en los planes lectores, ¿no? Estén novelas con contenido histórico, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí vienen Los chilenos, ¿no? Una novela de Guillermo Zordaik, ¿no? En donde el motivo es la guerra con Chile, ¿no? Para estudiar el virreinato, ¿no? Tradiciones peruanas, ¿no? De Ricardo Palma. Queremos leer algo acerca del siglo XX, ¿no? Sobre el APRA y los comunistas, ¿no? Y dictaduras, ¿no? Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Sobre la época del terrorismo, ¿no? Abril Rojo de Santiago Roncagliolo. Los inicios de la República, ¿no? Cuando los mariscales combatían de Francisco Vega Seminario, ¿no? Algo que tenga que ver con los incas, ¿no? Bueno, ahí está La favorita del Inca, una novela relativamente nueva de Raúl Tola. Entonces, hay recursos, ¿no? Hay recursos que nos permiten superar el problema de la lectura, ¿no? La comprensión de la misma y finalmente el estudiante, por medio de estas novelas, logra asimilar el contexto histórico, se puede desenvolver mejor dentro de una clase de historia porque ya ha leído algo que lo va a entretener, puesto que es una novela, ¿no? Y le va a permitir entender cuáles son los problemas y desafíos de la sociedad peruana de ese momento, ¿no? Del pasado y de nuestro presente. Entonces, esta sería mi presentación y estoy abierto pues a cualquier comentario o pregunta que ustedes puedan hacer, ¿no? Yo simplemente quisiera resaltar esto último, que ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no desarrollar planes lectores, ¿no? Con novelas históricas, ¿no? ¿Qué es lo que impide que en un colegio se puedan desarrollar, vuelvo y repito, clubes de lectura, ¿no? Con planes históricos? ¿Qué es lo que tenemos que revertir? Que la enseñanza de la historia y de la literatura, ¿no? No sean áreas que están separadas, sino que sean transversales, ¿no? Y que de una manera u otra puedan permitir el acercamiento, tanto la literatura como la historia, ¿no? Hacia la lectura y con esto buscar de una forma u otra el poder desarrollar la identidad nacional que tanta falta nos hace, ¿no? Entonces, esa sería mi presentación. Vuelvo y repito, creo que es importante preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no podemos incluir en el plan lector anual del colegio novelas históricas y por qué no podemos exigir, ¿no? Una mayor cantidad de horas para la enseñanza de la historia y para la enseñanza de la literatura en estos espacios llamados clubes de lectura?
Eso sería todo de mi parte y cualquier consulta o duda, estoy listo para escucharlos. Muchas gracias, Jorge Arroyo, por la interesante ponencia. Ahora es momento, mis queridos participantes, de escribir sus preguntas, comentarios e impresiones. Tendrán aproximadamente 20 minutos para poder interactuar en el foro chat que ahora vamos a aperturar. De las preguntas propuestas se elegirán 3 para ser respondidas en el momento y las demás serán contestadas posteriormente. Aquellas personas que nos están viendo desde Facebook y YouTube, recordar que sus preguntas serán contestadas únicamente a través del foro chat de WhatsApp.